¿Aló? ¿Se escucha? ¿Con micrófono? No. Vamos a esperar un minutito entonces. ¿Ahora sí parece? Bueno, para mí es un agrado, ¿cierto? Y un privilegio, una bendición poder estar acá, en este lugar tan hermoso y que está en la línea con el plan de Dios para el tiempo final y para prepararnos para la crisis que sin duda se nos avecina muy prontamente, de acuerdo a las señales que Dios mismo nos ha dado, ¿cierto?, para que entendamos los tiempos. También es un gusto poder reencontrarme con muchas caras que conocí en el Congreso de General Alvear y también el hecho de poder conocer a otras personas con mucho agrado de poder compartir ahora también. Mi nombre es Waldo Lira, vengo de Chile. Me he vinculado bastante con este tema de la salida al campo, porque soy de profesión ingeniero agrónomo y me gusta esta línea, ¿cierto?, de los temas agrícolas, del campo y también los temas de la crisis final, del tiempo final. Bueno, quisiera ahora compartir con ustedes la mitad del tema que yo tenía preparado, porque la verdad es que dado que el tiempo que tenemos es bastante amplio, yo había planificado el tema que les quiero presentarlo en dos partes. El tema que les quiero presentar, hay que ir a la primera diapositiva, sí, ahí la gente que está en los controles, se titula, trata sobre la autosuficiencia. Queremos ver por qué es importante buscar la autosuficiencia. Muchos, si ya estamos acá, tenemos ciertas ideas de que esto es algo esencial, de que es necesario, pero quisiera compartir con ustedes un poco el contexto en el cual estamos viviendo y también un poco las palabras de Dios que apuntan a la autosuficiencia y también cuándo cuándo sería bueno que alcanzásemos la autosuficiencia, entendiendo como autosuficiencia el estilo de vida que nos permita vivir sin la necesidad de recurrir a la ayuda externa para poder sobrellevar nuestras vidas, sin recurrir a la energía externa, sin recurrir a la alimentación externa, a la vestimenta externa, ¿cierto?, a los medios de comunicación. Eso es lo que vamos a tener que enfrentar. Por eso creo que este tema es interesante. No, ese no es el tema. A ver, voy a ir para atrás, permiso. Este es otro tema que tuve que dar hace un par de semanas atrás. También lo puedo compartir si tenemos tiempo, pero no, ese no es el tema. El tema se llama Buscando la autosuficiencia. Claro, yo te lo puse acá porque ya estaba y yo le puse play nomás. Ah, ya. No, entonces salió eso. Ya. ¿Dónde está el mouse? Acá. ¿Lo tienes conectado acá? No. Déjame verlo. Acá, ahí. Ahí tiene el mouse. Ese fue el que nos dejó.
ahí en adelante. Sí, por favor. Ahora sí. Bueno, sí, este es el tema. Como les decía, lo tengo dividido en dos partes y seguramente ustedes ya saben que este tema me correspondía presentarlo hoy, pero en la tarde, en la noche, a las 8 p.m. Pero por las circunstancias que se han producido, voy a presentar la primera parte ahora. Bueno, los invito a comenzar con una pequeña oración. Padre nuestro, Señor, una vez más, rogamos tu presencia, que tus ángeles, Señor, puedan acampar en derredor de este lugar, de todo el recinto, de tu templo. En nuestros corazones pueda estar tu Santo Espíritu y pueda abrirnos el entendimiento y guiar cada pensamiento. Señor, no lo merecemos porque también pedimos el perdón de nuestras faltas. En el nombre de Cristo, amén. Tal vez convenga apagar las luces de aquí adelante, ¿o no? No sé si se podrán apagar las luces de aquí adelante para que se vea mejor la pantalla, la proyección. Gracias. Ahí se volvió a encender. Ahí sí. Bueno. La verdad es que arreglé un poco las diapositivas ahora en este momento porque tenía considerado hacer algunos ajustes. Pero creo que de todas maneras, si Dios ha provisto que las cosas sucedan de esta manera, es por algo. Así que vamos a ver por qué hay que buscar la autosuficiencia. Fíjense, primero que todo, tenemos que, si queremos dar pasos en esta línea, tenemos que saber si esto es parte del plan de Dios o no. Si Dios nos está llamando a la autosuficiencia o no, ¿se fijan? Porque de otra manera no tenemos por qué recorrer este camino. Acá en un libro que está acá en la biblioteca, los que estuvieron ahí hojeando en el casino, hay un librito que se llama Consejos sobre Agricultura, que es una recopilación de citas, muchas gracias, de Elena de White, sobre agricultura, que la hizo un hermano de iglesia que hizo una búsqueda especial, además de lo que ya está, ¿no es cierto?, en muchos textos como Mensajes Selectos, de la Ciudad del Campo, Hogar Cristiano, Eventos de los Últimos Días, etcétera. Él buscó en bibliotecas, ¿no es cierto?, y encontró algunas citas bastante inéditas. Y una de estas citas, pero que no es tan inédita, que también está en el Ministerio de Curación, es la siguiente. Dice: el plan de Dios para Israel es que en el plan de Dios para Israel, cada familia tenía su propia casa en suficiente tierra de labranza. De este modo quedaban asegurados los medios y el incentivo para hacer posible una vida provechosa, laboriosa e independiente. Y ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante plan. El hecho de que el mundo se apartó de él se debe en gran parte la pobreza y la miseria que imperan hoy. Fíjense que esta es la traducción que tiene el Ministerio de Curación que habitualmente nosotros tenemos. Pero providencialmente llegué a esta cita en inglés. Y fíjense que en inglés, esta cita cuando dice: de este modo quedaban asegurados los medios y el incentivo para hacer posible una vida provechosa, laboriosa e independiente, la palabra independiente
me parece que no está bien traducida. Porque en el inglés la palabra independiente es self-supporting life, que significa más bien vida autosuficiente. O sea, lo que Dios quiere es que tengamos una vida provechosa, laboriosa y autosuficiente. Pienso yo que por qué no se ocupa mucho esa palabra, porque la estuve buscando en los textos de Elena de White y en el español no le traducen mucho, y creo yo que es para que no se confunda con la autosuficiencia del espíritu, o sea, de creerme autosuficiente, que me las puedo todas, ¿no es cierto? Uno de los grandes males de nuestro carácter y con los cuales debemos luchar es pensar que somos autosuficientes, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, pero acá no se ocupa en ese sentido. Acá la palabra autosuficiente significa ser capaces de vivir y sostenerse sin los medios, ¿cierto?, que presta el mundo. O sea, poder, como ya decíamos, alimentarse, tener energía, ¿cierto?, tener conocimiento independiente del medio externo. A eso se refiere. Y ninguna, ¿cómo lo traduce en el libro Consejos sobre Agricultura? No lo traduce igual que acá, porque lo traducen directamente el inglés. No dice y ninguna especulación humana, dice y ninguna idea concebida por el hombre ha mejorado jamás semejante plan. ¿Cuál plan? El plan de tener una vida laboriosa, autosuficiente y tener una casa con suficiente tierra. Ese es el plan de Dios. Así que en ese plan ahora sí podemos avanzar. Si conocemos el plan de Dios, podemos avanzar de acuerdo a ese plan. Veámoslo con más profundidad. Bueno, qué llamado, ¿cierto? En un tiempo más, digamos, oportuno, entre comillas, es el que Dios ha hecho a esta zona, con este tremendo tornado que fue noticia internacional. Yo lo supe por las redes sociales allá en Chile, no porque haya estado vinculado acá al Congreso. Este tornado que, ¿no es cierto?, arrasó, creo que perdieron 6 personas la vida, algunos poblados, ¿cierto?, fueron arrasados acá en el sur de Brasil, y es una advertencia, ¿cierto?, de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. ¿Cómo podemos estar tan tranquilos sabiendo que viene una crisis climática, ambiental, ¿cierto?, alimentaria y religiosa, para estar viviendo una vida normal, como si nada pasara? Es como si Noé supiera de que viene un diluvio y se queda con los brazos cruzados viviendo la misma vida de siempre. ¿Se fijan que no es lógico siquiera? No es de fe. Y estamos viéndolo. Dios ha tenido más misericordia con nosotros que con Noé, porque con nosotros no fue un diluvio repentino. Están sucediendo cosas en aumento gradual, como por ejemplo las catástrofes y las emergencias. Fíjense que los precios de los alimentos en el mundo no son estables, no son parejos, van cambiando. Y esto es lo que sucedió, por ejemplo, en una crisis alimentaria que hubo hace una década atrás. Acá están, ¿no es cierto? Este es un índice de precios que elabora la FAO, es un organismo internacional, con los precios de una canasta de alimentos y cómo el costo de comprar esos alimentos va cambiando en el mundo. Y si, por ejemplo, en el año 2000 el costo relativo era de 80, 85, 90, porque la base es 100, en el año 2010, 2011, 2012, más que se duplicó ese costo. Luego, y acá tal vez ustedes se acuerden, los que lo vivieron, aumentó mucho el precio del arroz, por ejemplo. Yo se lo recuerdo. Yo recuerdo que en Chile el arroz costaba lo que sería más o menos, eran pesos chilenos, 200 pesos el kilo, 300 pesos, y subió 3, 4, 5 veces. Y eso fue algo mundial, porque Chile produce poco arroz. Fue algo que sucedió con los precios internacionales.
acá hubo un amago de crisis. No se notó tanto en nuestros países, más que con algunas subidas de precio, pero en algunos países del mundo hubo protestas, como por ejemplo en algunos países árabes, que dependen de la importación de los alimentos, no los producen ellos, así que ellos recibieron el choque. En países de África hubo protestas, no nos llegaron tanto a nosotros, pero fue una advertencia. ¿Pero por qué les comento eso? Porque fíjense lo que ha sucedido ahora último. Acá está la crisis del 2010-2012, cuando aumentaron los precios del alimento. Pero después de la pandemia, ese aumento que ustedes vieron acá, tan drástico, fue superado. O sea, en este momento estamos viviendo a precios de los alimentos muy superiores a los que vivimos hace, por ejemplo, algunos años atrás. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo, cierto? ¿Qué es lo que nos dice? Mire, fíjense la tendencia. ¿Cuál es la tendencia, cierto? Estos son los precios reales, el que está en amarillo. La tendencia es que hubo un aumento en los años 70, bajó y ahora nuevamente hay una tendencia al aumento del precio del alimento. ¿Qué creen ustedes que va a pasar hacia el futuro? ¿Los alimentos se irán a colocar cada vez más baratos o más caros? De acuerdo a las profecías y a lo que vemos, ¿no es cierto?, en las noticias. Ahí tenemos ya un indicador. Fíjense que hay personas que no saben nada de profecías y que por motivos como estos se van al campo o tienen su huerta u otros motivos más. La economía en el mundo, ¿será que irá a mejorar? ¿Que viene un periodo de bienestar mundial, de gran auge económico? ¿O más bien nos vamos a ver cada vez más permeados de la inestabilidad económica? Hay personas en el mundo que no tienen nada que ver con la parte religiosa y que auguran, y que son del área agrícola, y que auguran una crisis económica y una crisis de hambre en el mundo. Este es el caso, por ejemplo, de un periodista australiano que se llama Julian Cribb. Él, cierto, solamente es un periodista especializado en agricultura. Él solamente, de acuerdo a indicadores agrícolas, cierto, y de comportamiento del mundo, él predice que va a haber una hambruna. No porque lo diga, ¿no es cierto?, Mateo 24 o Lucas 21, o porque esté escrito, ¿cierto?, en los consejos inspirados de la sierva del Señor, no. De acuerdo a los indicadores, ¿cierto?, de acuerdo a la tierra disponible, de acuerdo a las catástrofes que están sucediendo, de acuerdo a la disponibilidad de algunos fertilizantes como el fósforo, que no se renuevan, etcétera. Él predice, ¿cierto?, él, en el fondo, nos advierte de la hambruna que viene, no es que la predice, nos advierte de que viene una hambruna. Y no solamente es el contexto, ¿cierto? Como advertencia, igual que este tornado que hubo acá, en el sur de Brasil, se sucedió, ¿cierto?, la pandemia, que creo que todos la tenemos bien presente todavía. Algo bien repentino. Yo recuerdo marcadamente cómo esto fue a fines de 2019. Salieron noticias en China, ¿cierto?, de que la gente se estaba muriendo en China. Incluso había unos videos falsos ahí que mostraban gente cayéndose en las calles desplomada. Después lo sacaron. Algo bien fuerte. Y ya en marzo, o sea, 3 o 4 meses después, se estaban cerrando nuestros países, donde no podíamos desplazarnos. Desplazarse era casi un delito en algunas circunstancias. Donde a veces no se podía comprar regularmente. Donde además teníamos el riesgo de contagiarnos eventualmente, por el hecho de tener que ir a depender del medio externo. Y fíjense que la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
advierte de que vendrá otra pandemia. Lo ha advertido también Bill Gates. Ha aparecido en medios como la National Geographic. ¿Y qué dice Mateo 24? Vendrán pestilencias, ¿cierto? Pestilencias, lo habla en plural. Así que, ¿dónde queremos vivir esa pestilencia? Dependiendo, ¿cierto?, del medio externo, o en un lugar donde podamos abastecer a nuestra familia, nuestros seres queridos, ¿cierto?, donde no dependamos de los vaivenes, ¿cierto?, que ya se nos advierten que vendrán. Por último, entrando al contexto netamente profético, escatológico, creo que este versículo los conocemos bien. Apocalipsis 13, 15 al 17. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen que se está formando, ¿cierto? Vamos a verlo cuando lleguen, ¿no es cierto?, seguramente nuestros hermanos de Estados Unidos, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Si usted no quiere adorar a la bestia y su marca, ahí está, ¿no es cierto?, lo que Dios nos está diciendo que va a suceder. Para que hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, a todos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el número de la bestia, o el número de su nombre. ¿Cómo puede uno ser fiel, mantenerse con vida, si no puedo comprar ni vender? ¿Podré ser fiel y mantenerme con vida, por ejemplo, en una ciudad donde tengo que pagar el agua, la electricidad, el gas, los medios de transporte, los alimentos? O sea, todo lo esencial para la vida no lo puedo tener, no puedo comprar ni vender. El arriendo, las contribuciones, no lo puedo tener. ¿Podrá ser que me pueda mantener vivo o fiel en una ciudad? ¿O podrá ser que lo pueda hacer incluso en el campo si no soy autosuficiente? Bueno, veamos. Hay muchas citas más, ¿cierto? Quise hacer este tema corto porque, como les digo, lo tengo pensado en dos partes. Así que esta es la primera parte. La segunda no la tengo todavía lista. Así que, pero dadas las circunstancias, ¿cierto?, estoy presentando esto, es la primera parte. ¿Cuándo ser autosuficientes? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento? ¿Voy a esperar 20 años más? Tranquilamente, ¿cierto?, porque tengo mucho tiempo. ¿O tengo que apurarme? ¿Tengo que ser radical? ¿Qué tiempo nos ha dado Dios? Fíjense que hay algunas citas de las cuales no podemos evadirnos y que Dios nos está diciendo con advertencia lo que va a suceder en el mundo. Esta creo que es bien conocida, la voy a leer de todos modos. Dice: los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. No con mucha advertencia, como sorpresa abrumadora. Una sorpresa es algo que no se espera, y abrumador es algo que abarca todo, que cambia todo, rápidamente. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios, como el mensaje que nos dio nuestro hermano Silverino, y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Una parte teórica, ¿cierto?, en la devoción personal, y otra parte práctica, ejecutando lo que la palabra de Dios nos dice para nuestro carácter y también para nuestro estilo de vida. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros
algo más que una religión imaginaria de palabras y formas que mantenga a la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Saben que un gran motivo de perdición dentro de nuestro medio adventista es conocer la verdad teóricamente, pero no practicarla, como las vírgenes insensatas, que tenían un poco de aceite, pero no tenían suficiente, no tenían el aceite adicional que se alcanza cuando se convierte en práctica la palabra de Dios. Cuando se pone por obra, por obediencia. Esa palabra es un poco temida. Dios pide que seamos obedientes a la palabra. Y no solamente mantener, ¿no es cierto?, la verdad en formas, palabras, teorías. Y fíjense, seguramente ustedes saben, la mayor y más urgente necesidad del pueblo de Dios en estos momentos es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Buscarlo debiera ser nuestra primera obra. Y sin la oración no lo vamos a conseguir. Así que tienen que ir acompañados acá la diligencia en la búsqueda de la palabra de Dios, en la oración y en practicarla. ¿Por qué? Porque va a venir, ¿cierto?, una sorpresa abrumadora. ¿Cuál será esa sorpresa abrumadora? Aquí está hablando, no está hablando acá de Misiones, ¿cierto? No está hablando de Buenos Aires ni de Santa Catarina. Aquí está hablando del mundo. ¿Cuál puede ser esa sorpresa abrumadora que va a caer sobre el mundo? ¿Alguien tiene alguna idea? Algo que altera completamente el mundo completo. Una crisis tremenda, pero sorpresiva, ¿se fijan? No es algo que se está incubando, algo sorpresivo. ¿Qué es eso? ¿Nos habrá dejado Dios escrito? Bueno, hemos visto que esto ha sucedido. Jesús dijo que este tiempo final iba a ser como los días de Lot, ¿cierto? Iban a estar comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, sin entender. Hasta que de repente, ¿cierto?, cayó, llovió del fuego, del cielo, fuego y azufre, en forma repentina. Así va a ser. Así va a ser. En la Review and Herald de 1904 dice: el mundo se está volviendo más y más anárquico. Lo estamos viendo. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Cuando venga esta sorpresa abrumadora y esta gran angustia, ya tenemos que estar preparados, ¿se fijan? Ya tenemos que estar preparados. No sabemos cuándo, pero en ese momento tenemos que estar listos, porque esa angustia no va a cesar hasta que Jesús venga. No va a ser como el COVID, que había incertidumbre, ¿cierto? Yo me acuerdo que había incertidumbre. Nos reuníamos en las madrugadas con unos hermanos por vía telemática, ¿cierto?, por las redes sociales, y ya había incertidumbre, y eso nos ayudó, ¿cierto?, a buscar más a Dios en esa época, porque no sabíamos si esto era la última crisis. Bueno, cuando venga nuevamente, ¿no es cierto?, una crisis similar y se acaba esta ventana que tenemos ahora, va a llegar un momento en que esa crisis que venga no va a cesar hasta que Jesús venga. O sea, si en el COVID era difícil construir, si se encarecieron los materiales de construcción, los alimentos, la facilidad de desplazamiento, ya tenemos una idea, ¿cierto?, de lo que viene. En el tomo 3 de Joya de los Testimonios dice: estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. No sabemos bien lo que viene. No podemos sospecharlo siquiera porque no hemos vivido algo tan agudo. Tal vez algunos hermanos, ¿no es cierto?, en situaciones muy dramáticas, hermanos perseguidos en Nigeria, o hermanos que viven una extrema necesidad, pueden tener una mejor idea de lo que viene. Nosotros no sospechamos lo que viene. No podemos colocarnos en esos pies, ¿cierto?, en ese cuerpo, en esa situación.
La Biblia lo dice de muchas maneras. Esta misma idea, ¿se fijan? No es que, por ejemplo, se requiere indispensablemente conocer estos textos. Un hermano de otras denominaciones lo puede saber, porque fíjense en Mateo 24, en estos 3 versículos seguidos, Mateo 24, 42, 43 y 44, Jesús repite esa idea, para que la tengamos muy clara. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos a qué hora. Por eso hay que velar, hay que estar preparados, ¿cierto? En todo el contexto espiritual, pero también físico y corporal. Pero sabed esto, dice en versículo 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Se fijan que es la misma idea? ¿Cómo Jesús la repite? Si supiéramos a qué hora va a venir el ladrón, estaríamos velando. Así nosotros también velemos. Vuelvo a repetir la idea del versículo 42. Y el 44, para que nos quede bien claro la importancia de esto, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿a qué hora? A la hora que no pensáis. O sea, algunos de ustedes pueden pensar, no, pero es que ahora, por ejemplo, el 2026 no puede venir. No, porque tal y tales cuales cosas, ¿cierto? Pero acá dice, vendrá a la hora que no pensáis. Y eventualmente, por último, se va a acabar el tiempo de gracia a la hora que no pensamos, que ni sabemos, tal vez. El tiempo de gracia se va a acabar. Y de acuerdo a lo que yo entiendo, se va a acabar antes, para quienes conocemos antes el mensaje. Así que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, si es que no llegamos al descanso antes. Además. Así que, hermanos, viene un cambio. Si pensamos que el mundo está cambiando y que se está volviendo más anárquico, más difícil, aumenta la violencia, la delincuencia, la corrupción, vienen grandes cambios. No solamente estos graduales que estamos viendo, como advertencias, vienen grandes cambios. Y estos cambios están a punto de producirse, ¿o no? En el mundo. ¿Y los movimientos finales cómo van a ser? Rápidos, rápidos. Por lo que nos está diciendo eso, tengamos todo listo lo antes posible. No nos confiemos. A la hora que no pensamos van a suceder estos cambios. Entonces, ¿cuándo debemos procurar tener una vida autosuficiente? Hoy, ¿cierto? O lo antes posible, si todavía no nos falta o no lo hemos hecho. Todavía Dios, por su misericordia, ¿cierto?, nos está dando estos días. Bueno, ¿dónde ser autosuficientes? Creo que la respuesta, ni siquiera necesitamos la palabra inspirada, después de ver de solamente entender el concepto de autosuficiencia. Pero además tenemos la palabra inspirada. Hay muchas, ¿cierto? Muchas de estas citas, como esta, que dicen que no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. No es la voluntad de Dios. ¿Quién fundó la primera ciudad? Caín. Caín fundó la primera ciudad. No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades donde hay perturbaciones y confusión constantes. ¿Saben que hay una cita que dice que el ruido, la prisa, corrompen? O sea, uno podría estar casi en una ciudad donde no haya delincuencia, supongamos, ¿cierto? Pero puede que todavía quede alguna. Donde haya, no sé, mejores vecinos. Pero el ruido y la prisa corrompen. Basta con eso para que ya nos corrompamos. Dice acá que hay perturbaciones y confusiones constantes, confusión constante. Hay que evitar esto para sus hijos, especialmente aquellos que tienen familias con niños pequeños, más todavía tienen que esforzarse por salir de las ciudades. Porque todo el sistema está corrompido. Aquí estaba, perdón, en la misma cita. Por el apresuramiento, la prisa y el ruido.
Fíjense cómo el sistema se corrompe, el apresuramiento nos corrompe. Y es cierto. La prisa corrompe y el ruido corrompe. Nosotros viajamos desde Chile 4 días, 4 días. Algunos días viajamos 6 horas, otros días recorrimos, no sé, ayer fueron como 12 horas, más, 13 y 14 horas. Y a veces me dieron ganas de un poco de repente ir más rápido, pero yo noto eso. Cuando iba más rápido lo notaba, que la prisa, el apresuramiento corrompen. Uno no puede mantener la paz en ese entorno. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 410. Bueno, esta cita creo que la presenté en el congreso anterior. Me llamó mucho la atención cuando la conocí, Está en el libro Consejos sobre Agricultura, lo recomiendo ese libro. Bueno, y dice, se acerca el momento en que las leyes contra el trabajo dominical se harán más estrictas y debe hacerse un esfuerzo para asegurar terrenos lejos de las ciudades en los que se pueda cultivar frutas y verduras. Ahí tiene usted una indicación, si todavía no está en el campo, el terreno que usted busque debe ser apropiado para cultivar frutas y verduras. Y por lo que ya vimos en la cita anterior, que no haya ruido, ¿cierto? Apresuramiento, etc. La agricultura abrirá recursos para la autosuficiencia. Lo más esencial en la autosuficiencia es tener agua y alimento. Y la agricultura nos va a proveer de eso. Y también puede aprenderse otros oficios. En varias partes se insiste en aprender, además de agricultura, construcción. Como veo que aquí elaboraron este hermoso templo. Entre aquellas mismas personas que estaban acá. Yo me estaba motivando un poco, aunque no tengo el tiempo que quisiera, para hacer algunos arreglos ahí en la casa. Y veo que es importante. Que no es algo complicado, pero que hay que aprenderlo. Este trabajo sincero y real requiere fuerza intelectual y también física. ¿Saben que uno debiera estar preparado intelectual y físicamente para la crisis que se avecina? Debe haber una preparación del cuerpo, de los músculos, de los tendones, de los nervios, de la mente, para la crisis que se avecina. Además de ser autosuficientes, además de la preparación espiritual, se necesita incluso metodología y tacto para cultivar frutas y verduras satisfactoriamente. Y los hábitos de laboriosidad se considerarán de gran ayuda para los jóvenes al resistir la tentación. O sea, no solamente estamos construyendo nuestra autosuficiencia, sino que además la laboriosidad, especialmente en el campo, es una barrera contra la tentación. Es una protección contra la tentación. Saben que yo mismo, siendo agrónomo de profesión, ingeniero agrónomo de profesión, he tenido que aprender en la parte práctica en el campo. He luchado contra los conejos de una manera que no lo habría pensado, contra otros animales también, algunas plagas, porque también la idea, ¿cierto?, es poder luchar de una manera autosuficiente también, ¿cierto? Y no con los medios tradicionales. Bueno, parte de la autosuficiencia también es que tengamos algunos elementos guardados. Algunas cosas que no vamos a poder comprar en el futuro, tenerlas ya listas. Esa es la segunda parte que yo quisiera presentarles, pero que no la puedo presentar ahora todavía. Bueno, esta cita a mí me impactó cuando la leí. Está en el penúltimo libro de Consejos sobre Agricultura. La compartí también en el congreso pasado, me parece. Y dice: llegará la hora en la que todos los que viven en la tierra necesitarán entender cómo cultivar la tierra y cómo construir casas y diversos tipos de negocios. ¿Por qué me llamó tanto la atención? Porque acá no está diciendo el pueblo de Dios, está diciendo todos los que viven en la tierra necesitarán entender de agricultura, cómo cultivar la tierra, todos.
O sea, usted que está acá, el que a lo mejor está en camino, la persona que vive acá en el entorno, que no es religiosa, la persona que está en Rusia, en el Tíbet, necesitarán, ¿cierto?, entender cómo cultivar la tierra. Y con mayor razón nosotros, se fijan, que necesitamos ser autosuficientes y que sabemos que la crisis se avecina. Y finalmente, ¿qué nos dice la sierva del Señor? ¿Qué nos dice Dios a través de su sierva? Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Apresurémonos, hermanos. ¿Para qué? Para tener todo dispuesto para la crisis. Es una necesidad que no nos pille por negligencia, por falta de fe o por tener las prioridades cambiadas, la crisis sin estar con todas las cosas dispuestas para soportarla. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 412. Qué bueno que apareció esta cita. Estaba ahí, como estaba ahora estructurando. Esta cita me gusta mucho, la coloco casi en cada tema que hago, porque esta cita sí me llega, como en la parte práctica. Me hace cambiar un poco mi esquema. No estamos listos, dice, para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. No, perdón, era otra cita. No estamos listos. Pero la cita que me gusta dice: debiéramos hacer un esfuerzo especial para prepararnos para estas cosas. Un esfuerzo especial. O sea, si tenemos una vida común y corriente, a lo mejor donde ya hemos hecho algunos cambios, ¿cierto? Gracias a la palabra y al poder de Dios. Pero ahora se nos dice que hagamos un esfuerzo especial, algo aún más, para prepararnos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos, no estamos listos para las crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Saben que la misma persona, seguramente este tema se va a tratar, la misma persona que escribió en el proyecto 2025, que acompañó, ¿cierto?, la candidatura de Donald Trump, la persona que escribió en ese proyecto las leyes dominicales, esa persona ahora está en un cargo muy importante en Estados Unidos. Ese proyecto 2025 no es el proyecto de gobierno de Donald Trump. Él tenía su proyecto de gobierno, ¿cierto?, oficial, pero hubo un grupo paralelo, religioso, conservador, ultraconservador, que elaboró un proyecto de 900 páginas que se llama Proyecto 2025 y que Trump, cuando estaba de candidato, se desvinculó de él. Dijo: yo no lo he leído esto, no me pregunten de este proyecto porque yo no lo conozco, no lo he leído. Esto es algo que traen, ¿no es cierto?, algunos partidarios míos, pero no es mío. Así que se desvinculó de él. ¿Por qué? Seguramente lo hizo así porque es un proyecto extremo. Pero ese proyecto ahora él lo tomó y ya está como la mitad hecho. Y en esas páginas, en esas 900 páginas, hay un capítulo sobre leyes dominicales. No con un enfoque de colocar una ley dominical religiosa, como lo indica la profecía. La profecía dice que es una ley religiosa, obligatoria. Pero sí una ley dominical donde se desmotiva el trabajo el día domingo. O sea, se trata de que la gente no trabaje el día domingo a través de disminuir, ¿cierto?, el comercio ese día. Y a través de cobrar, que los empresarios, ¿cierto?, los quienes dan trabajo, paguen más cuando trabaja un trabajador el día domingo. Pero ¿saben por qué lo toco acá? Porque la motivación de hacer eso es religiosa. Lo ha dicho Jonathan Berry, ¿cierto?, la persona que escribió esto. En el proyecto 2025 fue un abogado que se llama Jonathan Berry. Y él dijo que él quería, ¿no es cierto?, disminuir el comercio el día domingo. ¿Pero por qué? Porque es el Shabbat, dijo él, el día del Señor. O sea que el proyecto en las leyes no es religioso, pero la motivación sí. O sea que nos estamos acercando, se fija, a motivaciones religiosas para descansar el día domingo, o para hacer obligatorio el descanso el día domingo. ¿Y qué nos dice la sierva del Señor? No estamos listos para esto. Tenemos que estar listos, prepararnos.
No sabemos bien lo que viene. Esta misma cita me hace pensar que no sabemos bien lo que viene. ¿Qué es lo que va a venir en la tierra para que todas las personas que viven en la tierra tengan que saber de agricultura? ¿Qué es lo que viene en la tierra? ¿Alguien me puede decir qué es lo que viene? Para que esto sea una realidad. Se llegará la hora en la que todos los que viven en la tierra necesitarán entender cómo cultivar la tierra. Todos. ¿Qué es lo que viene? Sin duda que hambre, quizás que más. Tengamos todo dispuesto. No es porque no estamos listos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También aparece en Mateo 25, no solamente en Mateo 24. Velemos y preparémonos. ¿Para qué? Para que cuando estas cosas sucedan, como Noé, ¿cierto?, en forma sistemática preparó el arca, nosotros también imitemos esa fe y estemos preparados para vivir en forma autosuficiente, preparados espiritualmente, físicamente e intelectualmente. Bueno, esa es la primera parte. La segunda todavía no la tengo lista, porque me tocaba a mí hoy día a las 20 horas, a las 8 p.m., no ahora. Más bien fue por un tema, ¿cierto?, que hay personas que no habían podido llegar, que tomé la primera parte primero, esta primera parte ahora. De todos modos, si hay preguntas, eso sí se las puedo responder, o comentarios. ¿Cuál es la segunda parte? Y les anticipo. ¿Qué elementos podemos usar para ser autosuficientes? ¿De qué forma vamos a obtener energía? Leña, paneles solares, si tenemos la oportunidad, agua, alimentos, conservas, granos almacenados, herramientas, ¿cierto?, para labrar la tierra. Conocer no solamente de agricultura, de construcción, cómo hacer reparaciones. Esas cosas tenemos que saberlas para poder vivir en forma autosuficiente. Tenemos que tener, por ejemplo, evitar las deudas. No puede sorprendernos la crisis y nosotros endeudados, ¿se fijan? Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas las que quisiera presentar en la segunda parte. Algo más práctico. Si es que lo logro también, ¿cierto? ¿Cuánto terreno se necesita para tener alimentos para una persona? Y así, si ustedes van en un grupo de 5 personas, bueno, multiplican esa cantidad por 5 y saber cuánto terreno necesitan mínimo para tener alimentos para un año completo, por ejemplo, para una persona, para 5, para 10. Eso es lo que quisiera presentar en la segunda parte. Pero mientras tanto, esta primera parte es cierto que tiene un carácter de advertencia, de estímulo, ¿cierto?, para lograr la autosuficiencia. Si alguien tiene alguna consulta, la pueden hacer, y si no, hablamos con el pastor Tony para ver cómo sigue la jornada. Sí, adelante, Ethel. ¿Es prudente acopiar, guardar alimentos? Como hay mucha gente así que en Estados Unidos va y compra grandes cantidades, tiene su sótano. ¿Es correcto o es contra del mensaje nuestro? Sí, muy buena pregunta. Seguramente ahora no se escuchó. La pregunta ¿es recomendable, es inspirado que guardemos alimentos o no? ¿Tener alimentos guardados, sí o no? No para la crisis final. Exacto. Hay una cita que dice que cuando venga la crisis final, ¿cierto?, cuando venga, estemos a punto del cierre de la gracia, si almacenamos en ese momento alimentos, se van a llenar de gusanos. Pero no dice lo mismo para el periodo previo. O sea, en este periodo, ¿cierto? Porque hay una cita que dice,
cuando vean nuestros hermanos, ¿cierto?, ver subir el precio de los alimentos, muchos los van a almacenar, pero van a criar gusanos. Pero en este periodo previo, sí podemos guardar, de acuerdo a lo que yo entiendo. En este periodo previo yo no veo que sea un pecado, por ejemplo, tener miel y guardar un poco de miel. ¿Se fija? Porque uno guarda miel para el invierno, es lo mismo. Claro, conservas, miel, semillas para poder sembrarlas, ¿cierto? Tener herramientas, tener esas cosas preparadas para que mientras dure esta crisis, ¿cierto?, y Dios lo permita, vivamos también de esa manera, especialmente en países donde a lo mejor hay una temporada fría, como sucede de aquí más al sur. Por eso tenemos que tener la semilla original, porque la que nos venden al negocio al año siguiente no podemos sembrar. Claro, es preferible tener semillas no orgánicas, ¿cierto?, que no tengan mucha manipulación humana, porque a veces las semillas que manipula el hombre no tienen una segunda generación aceptable cuando se siembran. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o acotación. También creo que estamos en la hora, ¿cierto? ¿La hora de almuerzo cuál es? ¿12:30? 12:30. 12:30. Y son 12:38. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Les agradezco por la oportunidad. Si está el espacio, les puedo presentar la segunda parte, ¿cierto?, que es un carácter más práctico, si se da el espacio y todo. Si no, también me pueden preguntar, y no es el único tema, Dios mediante, que también tengo, a lo mejor en otro espacio puedo complementar esto. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Waldo. Vamos a tener una oración antes de... Ahí se escucha. Bien, los invito a tener una oración para pedir al Señor que nos guíe realmente, ¿no? Bendito Dios y Padre eterno que estás en el cielo. Gracias, Señor, porque tú nos anticipas las cosas que vendrán, para que nosotros podamos prepararnos para no caer en desgracia, para no caer en las manos del enemigo, en sus trampas. Gracias, Padre, porque aquí tenemos, Señor, una motivación fuerte para realizar una tarea que muchos todavía están en veremos. Bendito Dios, pedimos tu bendición y la inspiración de tu Espíritu, la sabiduría del cielo, para que cada uno en el lugar donde vive pueda proveer para obedecer tu voluntad y así no necesitar sufrir esa crisis que se avecina sobre la tierra. Gracias que te pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, voy a ir para atrás. Querido, antes de retirarte ahora en el elemento físico, le agradezco yo personalmente a Waldo por el ¿Cómo estás? nosotros ya tenemos la experiencia de en el campo, porque todavía no la ¿Te paso el micrófono a ti? Muchas gracias. Uy, se me cayó. Mira, te aspiré entero. Muchas gracias. Bien, aquí tenemos material para una oportunidad. Este es una especie de periódico con un material actual con respecto a la profecía bíblica, ¿verdad? Tenemos también un tipo diario
en casa y ni siquiera hemos podido ver tanto. Pero ya esta noche, creo que esta noche tengo una presentación por acá y vamos a tratar de hacer lo mejor para la gloria de Dios. Este material, cuando surgió el virus, la pandemia que hubo, se nos ocurrió preparar el conflicto de los siglos ilustrado tipo periódico. No sé si aquí en Sudamérica supieron, la Conferencia General en ese tiempo habían lanzado un proyecto y en 3 meses más o menos habían reunido más de 250 millones de dólares para ese proyecto. Habían asignado a 3 personas y uno de esos 3 personas me llamaron y muy disgustado al ministerio nuestro y me dijo, se comunicó con este servidor, me dijo: pastor, soy fulano de tal y acaba de decidir esta mañana el comité ejecutivo de que ya no van a publicar el conflicto de los siglos como se había estado anunciando a través de Estados Unidos y en Sudamérica, en Brasil. Y para hacer una larga historia corta, hermanos, habían decidido esa mañana publicar algunos capítulos solamente del conflicto de los siglos, pero que no fueran capítulos controversiales. Entonces lo mutilaron, surgió lo que en español se llama la esperanza, en inglés hope, la gran esperanza. Ustedes lo han leído, se lo por aquí. Sí. Cuando vi aquel trabajo que este hombre me mandó, me dio mucha pena, mucha lástima. Me reuní con algunos miembros de nuestra junta, nuestra comitiva, y decidimos imprimir todo lo contrario, o sea, los capítulos que tienen que ver del conflicto del siglo para este tiempo, porque eso es lo que el Señor ha dicho, ¿no? Entonces, en 3 meses nos tomó este proyecto, orando y preparando material ilustrado. Después se me coge, usted tiene un micrófono ahí. La voy a ilustrar rapidito para que quiero abrirle el apetito para que puedan obtener este material, ¿no? Por ahí trajimos bastante, creo que es una buena familia, pero es bueno. Por ejemplo, empezamos claro con el amor de Dios, etc. Y por lo más, entonces vamos entrando en lo que es hasta de cómo resolver la buena gana. Ya lo vi. Pero ya empezamos enseguida en la tercera página, la apostasía en la era de tinieblas. Cómo la historia se va a repetir, ¿verdad? El Vaticano, la ciudad imperial, así es. Empezamos a poner material que tiene que ver Apocalipsis 17, ilustrado para poner ahí con el color puro y escarlata. Esta noche tengo que hablar un poquito de esto, porque a este servidor me llama tanto la atención este capítulo 17. La ley nacional dominical ponemos los eventos actuales de cómo el avance ha venido siendo tan claro. Para mí, pastor, déjame decirle a ustedes, hermanos, a mí, para mí una de las evidencias más claras que tenemos que Cristo está a la puerta es ver la apatía espiritual que aún existe todavía dentro de nuestro pueblo, a pesar de tantas evidencias que tenemos. Así que es un artículo que pusimos ahí, todo, Biblia y el Espíritu Santo, porque creemos firmemente que así el mismo Dios que inspiró a Jeremías, Isaías, a todos los profetas, es el mismo Dios que inspiró al Espíritu de Jehová. Es la profeta de estos últimos días. Hago énfasis porque he estado en países donde me han dicho antes de llegar, pastor, cuando usted venga tenga cuidado cómo hablar, porque aquí ya se ha descartado, y eso me da mucho dolor en mi corazón, se ha descartado lo que llaman ellos los libros rojos, los libros controversiales. Hermano, ojalá que aquí ese espíritu, ojalá. Y si hay alguno que ha oído
conciencia amenazada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, 28 páginas. Escogimos acá los capítulos que tienen que ver para este tiempo y lo hemos ilustrado acá en inglés y en español, ¿verdad? También les voy a hablar más luego, por la gracia de Dios, como hemos puesto en periódicos que cubren todo Estados Unidos, más de 275 periódicos, por la gracia de Dios. 275 periódicos, diferentes ocasiones en todo Estados Unidos con este tema, con estos temas, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ojalá que mantengamos la oración. Yo sé que no ha sido casualidad que Dios nos ha traído por acá. No eran mis planes. No eran mis planes. ¿Cuántas copias de eso fueron partidas? Oh, wow. En esta versión ya hemos estado repartiendo toda la semana por diferentes cinco áreas postales. Allá nos hemos mandado ya más de 1 millón. Y el proyecto sigue avanzando, hay muchos testimonios. Vamos a conversar un poco más de eso, porque otra vez el Señor está despertando un pueblo. Lo que pasa es que estamos tan ciegos a veces, hablando desde que dice hermano bendita, que decimos, yo no veo nada. Yo digo, ten cuidado, porque ese es una de las evidencias del espíritu laodicense. Estamos ciegos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Estamos Gracias a ustedes porque el viaje fue largo. Finalmente, bueno, ya están acá. Le cambiamos la predicación de la mañana para la noche. Le agradecemos al hermano Waldo que también le da bendición adelante, porque a la mañana está teniendo mucho retorno. Sí, porque por la mañana hicimos la consagración del campamento. Yo pedí a todos los predicadores, hermanos y hermanas, que viniesen y orásemos por ustedes. Se van a presentar, así que el hermano Waldo, hermana Lidia y ¿quién me queda? El hermano Roddy. Y pueden pasar sus esposas, así que le pasan las traducciones. La esposa de la hermana Roy, el hermano Roy y la esposa del pastor Pérez. Entonces, la idea es que el Señor los use poderosamente. Que no sean más bienvenidos y que todos los que vinieron aquí no se vayan de la misma manera, sino encendidos con el poder del Espíritu Santo. Este Espíritu nos vamos a olvidar. Ustedes nos quieren acompañar. Nuestro Padre Dios que mora en los cielos, alabado, bendito y glorificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos porque también en este momento nos permite invocar tu nombre para pedir tu bendición especial sobre todos tus siervos, sobre tus hijos, Señor, que han de presentar tu palabra aquí en este congreso. Derrama tu Santo Espíritu sobre ellos, Señor amado. Sé tú con ellos, en su mente, dale tus palabras, y ellos puedan presentar la verdad, tal cual la has dado. Que nosotros podamos comprenderla y luego, Señor, como los bereanos también podamos ir a buscar si esas cosas son así. Guíanos por amor a tu nombre. Llénanos de tu gracia para que al salir de este lugar te podamos representar dignamente, Señor, porque tú mereces la gloria, la honra y la alabanza que quieres buscar, venir a buscar un pueblo preparado, un pueblo santo. Amén. En tus manos nos entregamos agradecidos en nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Y otra novedad, hermanos, que nos trae el pastor Pérez y el hermano Roddy, es una Biblia de estudio que esta contiene el Navidad Adventista, tiene los escritos del Espíritu de Profecía del tomo 7A, el último tomo que es solamente Espíritu de Profecía, la tiene aquí, y luego tiene algunos estudios adicionales a un precio que nunca antes nosotros la conseguimos, a un precio que nunca antes la conseguimos. Así que está disponible, solamente hay 32, solamente hay 32, a $25. Saquen la cuenta de precios. Nosotros acá nos ofrecían a $100, nunca se podía comprar. Esto es una bendición terrible, tremenda. Así que, y eso lo están haciendo como
hermoso. Si alguno puede pagar un poquito más, bienvenido, porque se va a poder a la obra misionera. ¿Sí? Así que están 32 nada más. Es un esfuerzo dinero de unos hermanos que ayudaron para que la trajera, Amén. porque eso es dinero de la obra misionera. O sea, se está cobrando ni siquiera el precio del costo, gracias al hermano. Yo entiendo que los hermanos de Estados Unidos la pudimos conseguir barata y a ese precio se va a pedir. Lo mismo que costó más o menos para cobrarlo para atrás, para seguir usando ese dinero para la obra misionera. Quisiéramos tener para regalar, y ahora tiene que vamos. Están casi regaladas a ese precio. También tiene una buena concordancia en la parte de atrás. Bueno, lo que esté interesado van con la hermana Raquel, si ya lo muchas semanas. Aquí con la hermana Raquel, sí, ella va a tomar nota y acuérdense porque solo hay 30